aquel palacete desnudo de osamenta ornamental nos abrió sus puertas de par en par. Sus salones, huecos y ampulosos, invitaban al desarme de prisas y agobios. Entramos con la condición de no molestar, de mimetizarnos con ese hálito justo del eterno silencio. Silencio. Qué bien suena esa palabra cuando no lo tenemos. Un soplo de vida resonaba en aquellas inmensas salas, habitaciones y entrecámaras que en otro tiempo albergaron cuartos de juego, despachos, salitas de piano y colorida biblioteca. Una pequeña y desbaratada radio desprendía por rincones y recovecos sones clásicos, como si de sutiles perfumes se tratasen, embriagadora muestra del que sabe, del que quiere aprender. Aquello era signo de identidad del artista, del artesano que afilaba entre sus manos un despuntado lapicero, de aquel Don Quijote de entretiempo, que mezclaban afeites buscando la excelencia cromática que aplicar en aquellos frescos y frisos. Sus manos, huesudas como los tensores de un clavicordio, señalaban detalles y destellos de su trabajo restaurador. Su lengua sabedora mostraban su sapiencia adquirida de años de trabajo, de amor incondicional por la madera noble, por la cal, el yeso y el mármol. En el suelo, un despliegue de paletinas, lijas y frascos coloridos, chorreantes de vida, mostraban el incesante trabajo de mezclas y pruebas. Como si de un maestro perfumero se tratase, aquellas mixturas devolverían a la vida los estucos y frescos genoveses, los artesonados y pinturas murales de las cuales se vistiera coquetamente la Sanlúcar de siglos pasados. Y fue curioso, como aquella terminología exacta y propia del gremio pronto se nos hizo familiar, pues resonaron mientras visitábamos las diferentes estancias interiores y exteriores, palabras como esgrafiados, puntas de diamante, pilastas, arbotantes, ábacos y cresterías, hornacinas, jambas y jaspeados, mechinales, mensuras y ojivas, entre un sinfín de ellas más que se quedan en el tintero, o mejor dicho, en la paleta de colores y que resonaban grandilocuentes en la cavidad cóncava de las habitaciones vacías. Le oí decir una vez que el hombre debería de colaborar en la sociedad donde vive, no con un grano de arena, sino con un grano de trigo, pues éste se multiplica, germina y se expande como las buenas ideas. Estoy convencido de ello, porque tú, artesano incansable, recuperador de historias, de vidas ajenas, tienes el noble arte de la recuperación, del recuerdo vivo y latente de otras vidas, y por eso tienes toda mi admiración. A José Sánchez Pericache, el gran artesano de Sanlúcar. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Café de Levante. Bueno, hoy un café de Levante cargado nuevamente de música y de poesía, y para eso se encuentra con nosotros nuevamente nuestro amigo Juan Antonio Gallardo, cantautor, poeta y escritor sanluqueño. Amigo Juan Antonio Gallardo, un placer y encantado de que te encuentres nuevamente con nosotros. Igualmente, un placer. Juan Antonio, o Gallardo, te voy a llamar Gallardo directamente, ¿no? Llámame como quiera. Por mi nombre. Una primera pregunta creo que obligada. Tenemos sobre la mesa tu último trabajo, un trabajo editado, poesía, música, La Cenicienta abandona el baile. Cuéntanos un poquito cómo surge y cómo se desarrolla el proyecto. Pues la verdad es que este proyecto, estas canciones son canciones que nacen como, muchas de ellas como poemas, y luego se convierten en canción. Alguna vez he hablado contigo y con otros amigos que yo considero que los límites en alguien que crea por puro placer creativo, que es mi caso, el hecho de establecer diferencias entre canción, entre poesía, me parece un poco un elemento baladí en el momento creativo, ¿no? Muchas de las canciones que aparecen en este disco están hechas
están escritas como poemas y luego convertidas en canción. E incluso se ha producido también el caso a la inversa. Alguna canción que nace como pura canción, luego le he visto posibilidades poéticas y la he desarrollado más poéticamente, e incluso en algún caso hasta alguna cosa ha terminado siendo prosa. Hay un cuento, bueno, he escrito un cuento sobre una canción concreta del disco. ¿Cómo nace? Pues yo llevo haciendo canciones toda la vida y haciendo poesías toda la vida. No tengo yo una destreza especialmente memorable a la guitarra, pero sí tengo, creo, capacidad, sensibilidad para componer canciones. Literaria. Sensibilidad literaria y para hacer los 4 acordes más o menos con los que yo... El otro día me mandaba un mensaje a un amigo y me decía precisamente eso. Dice, hay que ver con 4 acordes que sabe la que estás liando. Pues un poco la historia es esa, ¿no? Claro, si tienes la suerte de tener un hermano que es un guitarrista virtuoso y un productor y un músico excelente, pues tú vas con tus 4 acordes, generalmente te mira como diciendo, otra vez está aquí este. Pero claro, como él sabe, es una persona que reconoce mucho el talento, o por lo menos, a lo mejor una cosa puramente consanguínea, ¿no? A lo mejor él dice, bueno, si viniera otro con estas canciones directamente lo denunciaba, pero como es mi hermano tengo que echarle una mano, y me la echa. Y el aderezo es perfecto, entonces. Yo creo que es una buena combinación. Yo Claro. creo que estaban Lennon y McCartney, estaba Mick Jagger y Keith Richards, y estamos Javier Gallardo y Gallardoso. Y a nivel nacional estaba también Joaquín Sabina y Manolo García. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, en Gallardo sí es verdad que yo creo que es música, que es poesía, pero sí es verdad, yo he estado escuchando el disco, lo escuché este fin de semana, y te lo he comentado antes, hay rock, hay toques de blues, hay toques de soul, toques de reggae, evidentemente jazz. ¿Cómo se compagina toda esa mezcolanza musical? Porque sí es verdad que ahí parece que estalla, ¿no?, ese potencial artístico de todos los que colaboráis en el disco, evidentemente. Hombre, claro, eso también es importante. El disco es un disco que yo quería hacerlo casi como un homenaje a los amigos también, ¿sabes? Entonces yo lo que me planteaba a mí mismo en un primer momento, me había ocurrido que muchas canciones que yo he compuesto y que he escrito para grupos como la banda Hermanandad, Edad Teatro, otro grupo que tuvimos hace muchos años, me había sucedido que cuando escuchaba esas canciones en la voz de otros me gustaban mucho más. Y decía, coño, pues tienen un sentido distinto al que yo le daban sus matices. Entonces, casi para cada una de estas canciones pensé en una persona determinada, ¿no? Muchas de ellas mujeres, que me parecía una cosa muy gratificante ver cómo en una voz femenina sonaban estas canciones, que son casi todas puramente masculinas, porque yo no puedo escribir como una mujer todavía. Y claro, luego esa era una parte, ¿no? Decir, bueno, quiero que colaboren amigos, que colaboren gente con la que llevo cantando mucho tiempo y haciendo música mucho tiempo, pero aparte quiero que toda la mezcolanza de música que he oído durante toda mi vida, yo he sido un oyente de música ecléctico. Yo no he tenido nunca... Parece mentira que diga esto yo cuando yo era probablemente el más heavy que había en Sanlúcar en los años 80, o de los más heavy. Pero yo me metía en secreto en mi cuarto cuando mis amigos heavy se iban y escuchaba Radio Futura, escuchaba otro tipo de música, porque a mí me gustaba mucho la radio. La radio de aquella época, por lo menos la radio musical, ponía mucha música. Y oías de toda música de todo tipo, desde el rock norteamericano hasta música de cantautores, pasando por la música independiente de los 80, y toda esa mezcolanza de estilo de alguna manera desembocó en mi manera de entender la música. Luego tuve mi época donde me interesó mucho la música de jazz, y eso inevitablemente, claro, también siempre contando eso, ¿no?, con los músicos que han colaborado en el disco, y especialmente Javier Gallardo, le dábamos a canciones que probablemente en mis manos sonara mucho más simple, le dábamos un toque de sofisticación jazzística, ¿no? Y eso creo que ha quedado muy bien, y sobre todo ha quedado bien en la voz de los colaboradores, ¿no?, que están en el disco. Y después de ese trabajo con los colaboradores, de trabajar codo a codo y en este caso de poner encima de la mesa lo que había, la música, las letras y los acordes, ¿estás satisfecho con el resultado? Yo estoy encantado. Yo con la
Con el resultado de las colaboraciones especialmente estoy encantado. Con la música, con los arreglos musicales, hay cosas que han salido exactamente como yo las pensé, cosa que no es muy fácil, porque tú generalmente cuando haces una producción discográfica tienes unas ideas, piensas hacer las cosas de una manera y luego, bueno, el resultado se parece generalmente a lo que pensaste, pero no suele ser exactamente lo que pensaste. Sí. Hay casos, perdón, en algunas canciones que ha salido exactamente lo que pensé, no más de lo que intuí en el momento de hacer la canción. Eso es bueno, porque hay artistas de todo tipo, desde pintores, desde escultores, desde escritores, que no le gustan nunca lo que crean. Y a lo mejor para el resto del mundo es una verdadera obra de arte. Yo creo que para eso puede ser incluso un poco suplicio, ¿verdad? Porque el creador también necesita el apoyo de lo que y sentirse él mismo, decir, oye, lo que he escrito está bien o lo que he pintado está bien. Y eso que tú has dicho, por ejemplo, desde joven, que a mí, por ejemplo, me pasaba también, yo escuchaba mucha música electrónica y cortaba de la música electrónica y estaba escuchando blues de los años 50 y lo que te comentaba antes, he llegado a tirar hasta de los años 20. Sí. Y eso te da una cultura ya no solo musical, sino una cultura general y global enorme. Claro, hombre, verdaderamente yo creo que la música está el tópico ese clásico, ¿no? Que solamente hay dos tipos de música, la música buena y la música mala en cuestión de música, no hay otros estilos. Te puede gustar más una tendencia, un poco menos, pero si tienes, a poco que estés abierto intelectualmente, sabes un poco apreciar lo bueno, ¿no? Creo que, y en el caso de, hombre, yo podría poner una objeción, las canciones que menos me convencen del disco son precisamente las que canto yo. Es una especie de prejuicio, a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Es difícil estar completamente satisfecho con lo que uno hace, pero sí está uno muchas veces muy satisfecho con lo que uno ha propuesto que hagan otros, claro, y lo han asumido. Y han conseguido pues darle forma y sobre todo muchas veces darle una mirada distinta a la que tú en un primer momento planteaste. Entonces eso es un descubrimiento, estás descubriendo tu propia creación en manos de otro y eso es muy, muy hermoso y muy gratificante. Siguiendo un poquito al hilo, siguiendo al hilo aunque me desvío un poquito, yo te voy a leer un pequeño extracto que leí el otro día precisamente en el Diario del Mundo, en la columna de Luis Miguel Fuentes, que hablaba sobre Javier Crae. Y decía, con ese pudor y esa contumacia de él mismo, no podía llegar a ser cantautor de Plaza de Toros ni de los 40 principales. Así que se quedó desollinando su genio, descobillando su guitarra igual que un cenicero. Yo te pregunto, qué importante también, pese a lo que me has contado anteriormente, qué importante es mantenerse aséptico y alejado de las modas veraniegas y de todo este pastiche musical que se está creando desde el siglo XXI en adelante. Hombre, claro, eso es importante y sobre todo cuando se habla de probablemente la persona, no digo ya solo musicalmente, pero quizá incluso literariamente que yo más admire de las que he conocido y de las que he leído, a mi tristemente fallecido Javier, ¿no? Javier Crae para mí es una influencia. A mí cuando a veces la gente ha escuchado mucho menos a Javier Crae que, no sé, que a Sabina y que a otro tipo de cantautores, ¿no? Generalmente hay muchas veces que me dicen, coño, tú te parece, o tus letras se parecen a las de Sabina. Sí, también es posible. Pero a quien me quiero parecer verdaderamente, si me quiero parecer a alguien escribiendo canciones, es Javier Crae, y escribiendo incluso música. De hecho, con la banda del Malandar, casi todos los conciertos se lo dedicábamos a Javier Crae antes de morirse, imagínate ahora después de muerto. Mantenerse al margen de las modas, claro que es importante, pero tampoco hay que estar sordo. También hay que saber que hay cosas que se están haciendo que son interesantes y hay que estar abierto también. Lo que pasa es que con los años te va costando mucho trabajo que las cosas te sorprendan. Y claro, si además la música que te gusta es una música determinada, que va de la música de cantautores al rock, pasando por el jazz, pues es difícil que te guste lo que se está haciendo ahora. Hay algunos grupos que sí, que me parecen interesantes, ¿no? La Raíz, Vetusta Morla, son grupos que veo que hacen cosas que están bien, y que los textos, que me fijo mucho en eso, están muy cuidados y que las músicas son interesantes, pero son
pequeños mirlos blancos que van surgiendo, que seguramente el problema será mío, no será de la música que se hace. Será que pasa lo de siempre, que uno se va haciendo mayor y se queda con su Bob Dylan. También puede ser que a la hora de encontrar una música diferente o una música a tu parecer de calidad, también tienes que ir a ciertos sitios, porque no está en la televisión, quizás no suenan en la radio. Se ha perdido esa radio. Claro, también son las perspectivas, porque mira, yo recuerdo que yo cuando yo tenía 14 o 15 años y escuchaba grupos como Los Zombies o no sé, como Talking Heads, me parecían pura basura. Yo decía, Dios mío, ¿cómo le puede gustar esto a nadie? Ha pasado el tiempo, incluso con algún disco de Radio Futura también, ha pasado el tiempo y claro, para mí ya son clásicos. Claro. Ahora escucho muchas veces Radio 3, los grupos, yo creo que la mitad se lo inventa en Radio 3, que no existen, sino que simplemente son grupos que los monta Radio 3, porque es que es imposible que existan personas haciendo esa música. Pero vamos, si existen personas haciendo esa música, la gran mayoría me aburren estrepitosamente. No sé qué... Pero es que entre ese panorama que me estás pintando y lo que estamos viendo diariamente con los programas estos típicos de la televisión actualmente, que salen triunfitos de estos, entre comillas, por todos sitios, el panorama es un poco tristón, ¿eh? A no ser que te metas en la música, claro, hombre, claro, pero es que eso, es que yo creía que estábamos hablando de música, claro. Pero eso no tiene nada que ver con la música, eso son compases más o menos bailables, con una letra que a mí me duelen mucho los textos, porque claro, los textos directamente van a influir, bueno, pueden influir sobre los ciudadanos, ¿no? Y los textos de la música, por ejemplo, de reggaetón son asquerosamente machistas y asquerosamente... El erotismo lo entienden como una agresión, podría ser la banda sonora de los Sanfermines. Y los textos ya de la música así un poco popular del verano y eso, también ha sido malo siempre, porque que a mí me digan los que ahora se echan la mano a la cabeza que con el Despacito y bailan como cosacos con un rayo de sol, había que puesto... Es para hacérselo mirar un poquito. Hombre, puestos a poner en un brete... Yo de pequeño, yo disfruté mucho, por ejemplo, no sé si te acuerdas de Esther Chinato y tú, de Manolito Chinato. Ah, sí, claro, a ti te pilló de pequeño. A mí me pilló de pequeño, pero yo disfruté mucho, incluso con Albert Pla, con 20 escenarios en Alburquerque y toda esa parafernalia un poco... A mí Albert Pla me interesa mucho. A mí también me llegó a interesar. Después perdí un poco el interés, pero sí me interesó bastante su trabajo al principio. A mí es un autor que me parece interesante, me parece que está al margen de... Ese sí está verdaderamente al margen de muchas tonterías. Y este de Esther Chinato está bien. Los poemas no me gustan nada. Los poemas son muy malos. Bueno, me parecen a mí muy malos, ¿no? Son poemas un poquito pedestres. Y la música sí me gusta. Bueno, se reúne de muy buena gente, ¿no? Tocar con Fito Cabrales, ¿no? Y claro, con Robert y con algunos sí, claro, era una mezcla de Extremoduro y Fito y los... no sé quién, Fito, los Fittipaldi o la anterior que tenía, ¿no? Sí, Platero y tú. Claro, por eso ese juego de... El disco me gusta, lo he oído mucho y además me gustan las letras, no me parecen... A la sombra de mi sombra, me estoy haciendo un sombrero, pero voy a dejar de hacerlo y voy a luchar con 2 huevos. Yo escribo eso y seguramente estaré o muy borracho o muy colocado. Bueno, también es verdad que ha habido grandes poemas, ¿no? Grandes poemas, por ejemplo, como el de Machado, poemas de Machado, poemas de Miguel Hernández, entre otros clásicos, ¿no? De Góngora, incluso de Espronceda, que se han hecho verdaderos temas punteros, pero punteros, ¿eh? Claro. Es que yo creo además que la música le ha hecho un gran favor a la poesía. Sí. Han ido juntas siempre. De hecho, la poesía nace para ser cantada, la poesía, ¿no? O para ser por lo menos recitada. La definición más habitual, o por lo menos lo era antes, ya hace tiempo que no consulto diccionario, pero uno de los elementos fundamentales de la poesía era medida y cadencia, que es lo que necesita la música, medida y cadencia, es decir, ritmo. La poesía se escribía no se escribía, se pasaba de boca en boca para que fuese cantada en las reuniones, desde la hoguera hasta las casas, hasta las fiestas populares. Luego ha habido autores que han sido populares gracias a las versiones, por ejemplo, en nuestro caso aquí en España, de Serrat.
Bueno. Serrat hizo un trabajo con Miguel Hernández y con Antonio Machado Cantares, ¿no? absolutamente impresionante. No se ha hecho, es una de las cosas más hermosas que se ha hecho en poesía, y hay mucha gente que no entiende la elegía por Ramón Sigé sin tener en la cabeza la armonía melódica de Yo quiero ser llorando el hortelano, de La tierra que habitas y estercolas, de Serrat, ¿no? Eso es algo que lo ha conseguido Serrat sin en ningún momento convertir al poeta en un elemento de cambio para él, no, con todo el respeto. Es decir, yo creo que la música le ha hecho muchos favores a la poesía y viceversa, evidentemente. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Palabras para Julia, de Los Suaves. De Paco Ibáñez. De Paco Ibáñez. Claro. Sí, bueno, de Paco Ibáñez, claro. La versión de Los Suaves está muy bien, es muy bonita, pero la canción Es de Paco Ibáñez. es de Paco Ibáñez, muy bonito también. Es curioso, por ejemplo, el caso de Paco Ibáñez, que Paco Ibáñez no ha compuesto una letra en su vida. Sin embargo, está considerado cantautor allá por donde va. Exactamente. Hizo un trabajo excelente con los clásicos, sobre todo con Góngora, con Quevedo, Espronceda. con Espronceda, y luego ya con los poetas actuales, con Goytisolo, con Celaya, con Alberti. Hombre, yo lo vi con Alberti en el puerto de Santa María, con Alberti ya viejito, así levantando el puño a galopar, la verdad que era muy emocionante. Además es una manera digamos, de volver a la vida, ¿verdad? Esos antiguos poemas que parecían que se habían quedado anquilosados Claro. y salen con esa música y con esa voz desgarradora y Claro. con sones y tal, y queda... A mí en el caso de Paco Ibáñez me gusta especialmente su manera de recuperar a Góngora. Porque utiliza una música que tiene mucho que ver con la música que se hacía en el siglo de oro. Entonces me parece señor. que Sí, es muy señor, estoy de inteligente acuerdo su contigo. forma de... En el caso de Serrat me parece increíble su manera de asimilar a un poeta y hacerlo que forme parte del pueblo, ¿no? Y la grandeza de Serrat es que poetas enormes como Machado, como Miguel Hernández, quedan en la memoria colectiva gracias a sus canciones. Tanto fue así, tanto le influyó o creo yo, esto es una apreciación mía que estará no en lo cierto, pero justamente después de sacar estos discos de homenaje, creo que cronológicamente es así, saca Serrat una canción, un disco que se llama Mediterráneo, donde viene una canción que se llama Mediterráneo, que es, desde mi punto de vista, en música popular en español, la mejor canción que se ha escrito nunca. Y es una canción que está completamente influida por la música, por la poesía de Machado. Y tú escuchas lees la letra de la canción y dices, claro, es que este tío se ha tirado unos meses trabajando con Machado, inevitablemente La esa influencia, esos efluvios directos de la obra de un gran poeta se han metido en su propia obra. Luego Serrat ha escrito canciones muy buenas, algunas no tanto, ¿no? Pero muchas muy buenas. Y yo creo que esto lo que hacen en Serrat, Aute, Sabina, lo que hacen un poco es reconciliar la palabra escrita con la música durante un tiempo, con la música pop, ¿no? Que le pasa un poco a la música anglosajona con la irrupción de Dylan, ¿no? Antes de Dylan, pues las canciones anglosajonas eran Oh yeah, yeah, mi chica me da un beso, que era lo mismo que se cantaba aquí, con los brincos y con todo esto, ¿no? Pues aparece Dylan y cambia completamente la idea de composición musical. A los Beatles y especialmente a Lennon lo vuelve un poco loco, ¿no? Dice, coño, es que se puede cantar, escribir poesía y cantarlo. Y hace un cambio fundamental. Enredando mucho con esto, pero es que me parece importante. No, es un tema muy interesante. Yo me estoy acercando mucho ahora a la música cubana, a las raíces de la música cubana y bueno, hay verdadera... En fin, ayer estuve escuchando algo de Nina Simone. Es un prodigio. Bueno, eso es un prodigio. Y ya no solo que sea un prodigio vocal, ¿no? Sino la manera de acentuar el compás, la manera de hacer de cualquier reunión una auténtica obra de arte, ¿verdad? Yo lo de la música cubana, la verdad es que en un país tan pequeñito como es Cuba, no entiendo cómo hay tanta música y tan buena música y tantos estilos y tanta diferencia de estilo y tanta capacidad musical y tanto arte. Hombre, también es verdad que durante casi 20 años la gente estuvo entendiendo que la música era una disciplina, bueno, la gente no, el poder, Fidel y sus coetáneos,
que la música era un elemento fundamental de la educación. Si a eso añade la cantidad de influencias, desde la influencia africana pasada, bueno, tú sabes que hay un sincretismo religioso, pero también hay un sincretismo musical en Cuba. Y claro, hombre, a mí de la música cubana me gustan muchas cosas, pero hay cosas que me parecen sublimes como el son. Eso es algo que, bueno, cada tipo que va por allí por Cuba y lo escucha, precisamente David Byrne de los Talking Heads, quería entender el compás y el ritmo de africano, y se fue a África y no se enteraba de nada. Claro, ¿cómo te va a enterar? No puedes, porque los que iban a tocar normalmente eran grupos eléctricos que ya no tenían nada que ver. Claro. Y se fue a Cuba y le impresionó tanto que creo que debido a eso destruyó el grupo, vamos. Es que cuando tú recuperas esas canciones de la vieja trova santiaguera, de Compay Segundo, y ves la capacidad de creación que tiene de esa música social de la calle pura y dura, es totalmente desgarrador. Es impresionante. Es desgarrador. Es impresionante. Luego también tienen, después de eso aparece la nueva trova cubana con Silvio, con Pablo Rodríguez y todos estos que vienen, que ya son más de mi cuerda en el sentido de composición, ¿no? Ya me gustaría a mí tener el compás que tienen estos de la vieja trova. Sí. Estos, teniendo una capacidad musical tremenda, se remiten un poco otra vez al tema poético, ¿no? Claro. Entienden la canción, no ya la música, sino la canción de autor, entendida como un mensaje y una música que deben ir lo más cercano posible, ¿no? Exactamente. Y si hay alguien que lo ha sublimado es Silvio Rodríguez, evidentemente. Estoy de acuerdo que bueno, el trabajo de Silvio daría para muchos programas. Son espectaculares. Pues hablando de música y hablando de esos sones, a mí me gustaría que terminamos esta primera parte tocándonos un temita. Claro, a mí también, pero que la gente se olvide de Silvio Rodríguez inmediatamente cuando empecemos a tocar. No, pero, oye, hay cosas muy, muy interesantes en tu último trabajo, ¿eh? Gracias. Ahora hacemos algo. Perfecto. Venga. Quedarán los domingos eternos y la inocencia ciega del viernes. Quedarán estas ganas de vernos y esta forma de ser los de siempre. Quedará una mirada en la tarde mientras la bola de fuego se esconde, una baraja de cartas y el fraude del cómo, el cuándo, el por qué y el dónde. Oros, espadas y trucos en los que nunca he pensado, pues nunca supe engañarte sin sentirme a la vez engañado. Deja que hablen de mí los vecinos, yo solo quiero saber que te ciñes y que las flores de tu vestido lancen de nuevo la flor hasta el río. Cuenta eso sí la verdad de tus días, de tus vergüenzas más inconfesables, que aquí no hay tribunos y no hay policía, solo palabras que llenan el aire. Olas, adioses y frutos del árbol gris del pecado, pues nunca supe abrazarte sin sentirme también emboscado. Quedará todo al tiempo este tiempo y lo que ambos hemos perseguido.
No olvidaré ni el dolor ni el misterio si no lo enjuagas y lo das por vivido. En este viaje febril que es la vida, yo sé muy bien cuál es mi personaje y que a mi edad quedan pocas salidas y que viajar es pensar el viaje. Oros, espadas y trucos del árbol gris del pecado, pues nunca pude engañarte sin sentirme también engañado. Juventud era un póster muy feo de Iron Maiden, crucificado en la pared y con caninas mirándote. Tu juventud fue guitarra de colores brillantes y alguna novia muy loca a la que nunca más te. Las plazas solitarias, las noches invernales, el frío y las bufandas, los gritos de tu madre. Botastro entre los brutos, corazón de heavy metal. Novillos de instituto, mansiones y carpetas. Pasa el tiempo y recuerdas como todo era nuevo. La ciudad, las parejas, las tinieblas y el sexo. Tu juventud fue a marcharse un lunes con un viejo. Un cara dura, un farsante que te ha robado el tiempo. Juventud de esos días, cautivo del deseo. Y esa canción de Dylan sonando en el estéreo. Esos amigos, las risas, ese temor al espejo. Y esas ganas de irte a ver el mundo entero. Las plazas solitarias, las noches invernales, el frío y las bufandas, los gritos de tu madre. Tu juventud te visita algunas madrugadas
Cuando la angustia, la vida te aprieta la garganta, los sueños que soñabas tal vez fueron hermosos, tan alto que apuntabas, tan corto ha sido todo. Las plazas solitarias, las noches invernales, el frío y las bufandas, los gritos de tu madre. Las plazas solitarias, las noches invernales, las plazas solitarias, que sola está la calle. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos, bueno, acabamos de escuchar uno de los temas que vienen incluidos en La Cenicienta abandona el baile, que se llama Pensar el viaje. Sí, Pensar el viaje, lo hemos hecho así como hemos podido. Este tema lo canta en el disco, lo canta Elena Meler, una de las cantantes que interviene en el disco. Claro, no me iba a traer a toda la trupe para acá porque no había presupuesto para pagarle las cervezas. Entonces, bueno, lo he hecho yo. Realmente este tema yo lo hice, empecé a escribir la canción como, bueno, como te decía antes, la canción nace de un poema. Y era una canción, un pequeño homenaje a mi compañera, ¿no? En la canción habéis escuchado que dice que darán los domingos eternos, esa tristeza, esa largura de los domingos. Y de los días laborables. Y de los días laborables, que nos vamos al otro sitio. Y dice la esperanza ciega del viernes, ¿no? Sí, parece mentira que todavía con la edad que tengamos pensemos que los viernes se va a arreglar el mundo y no se arregla en el mundo, pero... Y la canción venía a decir eso, ¿no? Que muchas veces en la vida, en una pareja, pues quedan esos pequeños detalles, esos momentos. Claro. Y en algún momento viene a decir que me cuente qué le pasa, que aquí no hay tribunos ni hay policías, sino que está la confianza entre dos personas, ¿no? Y luego, una vez escrita la canción, no sé por qué se me metió en la cabeza que lo tenía que cantar una mujer. Y esa mujer se me vino también, enseguida se me representó Elena, que es una cantante excelente y, como yo digo en el disco, una mujer maravillosa y muy amiga nuestra. Mira, decía Crae, dice, reduce al mínimo indispensable el número de veces de tus ausencias en mi cuarto. Yo, Juan Antonio, no sé, pero yo sigo pensando, o tú cómo piensas en este caso, que la poesía en pleno siglo XXI sigue siendo indisoluble de los amores y de las pasiones. Hombre, yo paso todos los días por una pared que hay, donde hay una pintada que ha hecho alguien y pone yo te amo, te quiero. Una cosa es que no la recuerdo bien y mira qué fácil porque es espantosa. Quiero decir la frase, ¿no? Es una cosa feísima, pero está hecha desde el amor y desde el cariño. Es decir, la necesidad, el aliento poético existe. Lo que pasa es que hay gente que ese aliento poético puede ser un poco más fétido de lo que sería poesía razonable. De amor de bajos fondos, ¿eh? Claro, luego hay personajes también que yo me muevo algo por las redes sociales, por el Facebook especialmente, y luego hay esas frases que salen de si la vida no te da la espalda, te dará la cara, esas tonterías generalmente influenciadas por
gente tóxica como Paulo Coelho. Sí, esa filosofía también barata de pastel, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que te viene a contar es que efectivamente se necesita la poesía. No, claro, aplicarse rigurosamente al poema y a escribir es otra cosa. La necesidad poética, de hecho, ¿quién escucha a Joaquín Sabina por lo bien que canta? Se escucha por el poema que te está contando. Cuando se dice eso de un trovador y todas estas cosas, pues efectivamente es un trovador contemporáneo que está cantando lo que la gente y lo que cuenta y canta emociona a las personas, ¿no? Bueno, él dice que lo niega todo, pero él debe de reconocer que si no llega a ser por ese, evidentemente, cliché o como lo quieras llamar, no había sido quien es, evidentemente, y por esa consistencia literaria que tiene, ¿no? Porque... Sí, hombre, a mí literariamente me parece muy interesante. Yo tengo amigos que abominan de él, que les parece, y musicalmente me parece un poco fraude, efectivamente, está haciendo la misma canción desde hace mucho tiempo, pero al fin y al cabo todos estamos haciendo el mismo poema toda la vida y la misma canción casi toda la vida. Mira, yo en este caso un trabajo, volvemos un poco al disco, tratándose de amigos, tratándose de colegas, evidentemente te reúnes con un crisol de personas, el que no toca la guitarra toca otro instrumento y el que no hace música. Sí, tengo esa suerte. Y eso también evidentemente es un acompañamiento magnífico. Y además, como tú dices al principio, queda reflejado como, digamos que el trabajo... Sí. Reconocimiento, ¿verdad? A todos esos años de cervezas y de charlas. Claro, ya te digo que el disco tiene mucho de homenaje, el disco tiene mucho de autobiográfico, las letras casi todas son muy personales, pero lo curioso es que muchas letras que son así tan personales, yo siempre lo cuento, ¿no? Ya decía Pessoa, su mundo estaba remitido solamente a una parte de la ciudad de Lisboa, a unos barrios, a unos horarios concretos y determinados en su trabajo de contabilidad, y sin embargo escribía de eso concretamente y escribía para toda la humanidad, para todo el mundo. Hombre, yo no digo que esto sea para toda la humanidad, pero creo que las canciones, cuanto más hables de ti mismo, más fácil es que hables también de los demás, de una manera indirecta. Hay un extracto de tu trabajo que me llamó mucho la atención, el tema es Yo era un tonto, y dice, compramos casas, parcelas y chalet, los chimilacos llevan cocodrilos, huimos del drama y nos tentó el sainete, y el que hacía el tonto siempre era mi vecino. Nos marcaban con cifras los banqueros, el mundo hambriento importaba un pepino, hacíamos cábalas con cheques pintureros, y el que hacía el tonto siempre era mi vecino. A mí me vino a la memoria una entrevista precisamente de Jesús Quintero a Jesús Sabina, cuando le pregunta, dice, tú eres de esos que piensa, ¿ese cómo va a ser bueno si es vecino mío? Bueno, esa canción, sí, es verdad, esa canción habla, yo me maravillo de dos cosas, de que seas capaz de leer eso sin gafas, eso demuestra tu juventud y mi edad provecta, porque soy incapaz de leer eso. Decía mi amigo Siroco, cuando nos poníamos a leer en el escenario, claro, él llevaba gafas, pero no eran probablemente de la graduación que necesitaba, y siempre decía, coño, yo no soy corto de vista, soy corto de brazos, porque llegaba el momento que tenía que estar así. Esa canción concretamente habla de la crisis, evidentemente, ¿no? Utiliza el verso de aquel libro de Alberti tan bonito que se llamaba Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Y efectivamente cuenta, pues yo he visto a mucha gente convertirse en absolutos imbéciles porque la situación económica momentánea o esa burbuja económica concreta les había dado una cierta tranquilidad, ¿no? Más que tranquilidad, lo que les había dado era una necesidad de consumir tontería impresionante, ¿no? Entonces por eso compraban casas, parcelas, chaletes, casi todas se pierden luego, las casas, claro. Los jerseys con cocodrilo, que costaba el jersey pues casi el sueldo de un mes, de una semana o de 3 días de trabajo, ¿no? Ya no hay dinero para alimentar al cocodrilo. Claro, entonces me sorprendió, admiré siempre mucho a unos amigos míos que frente a toda esa vorágine de consumo, de comprarse ropa de marca, coches grandes, una parcela para los fines de semana, hacer la comunión de la niña y luego irse a Disneyland París, es decir, toda esa cosa hortera, cateta y presuntuosa,
en la que caímos muchos, yo no me quito ni mucho menos, pero que en la que muchos nos dejamos llevar por toda esa tontería. Y claro, veíamos al que seguía llevando su vida normal, modesta, yendo a los mismos bares, estando con la misma gente, no yéndose a restaurantes a empatar absurdamente, y lo veíamos como un tonto. Coño, nosotros compramos coches, parcelas y chalés, y estos están ahí en su misma casa. Claro, cuando llegó el tsunami de la crisis económica, ellos seguían en el mismo sitio, haciendo las mismas cosas, y los otros pues se vieron en una situación mucho más complicada, ¿no? Tenían mucho más que perder, materialmente quiero decir. Y claro, estos aparentes tontos consiguieron hacer una vida que yo creo que es mucho más decente. Claro, porque esa vena revolucionaria la has tenido, por ejemplo, vemos esas pinceladas, quizás en el último trabajo tuyo literario, también en la música. ¿Sigues guardando esa guitarra un poco más... Carabancheret? Sí. Bueno, yo no sé, yo no soy muy revolucionario, no te creas, yo lo que soy es un poco pesado. A mí me gustaría que las cosas no hiciera falta ser revolucionario, ni mucho menos para que la gente tuviera pan, techo, casa y comida. Si eso es revolucionario, pues fíjate qué tontería. Pero la música es un vehículo conductor perfecto de cualquier lucha social desde tiempos A. Hombre, claro, la música, de hecho, en gran parte el componente poético de las canciones nace precisamente de lucha social. Hay canciones malísimas que sin embargo se han convertido en himnos, como esta de Albén, de Raimon, ¿no? Es una canción especialmente mala, la letra no dice gran cosa, pero se convirtió en un icono musical para una época determinada. Hay otras canciones muy bonitas que sí también se han convertido, ¿no? Esta de Campans de Mort de Luis Llach, por ejemplo, significa en el momento de los últimos fusilamientos del franquismo, significa una cosa sublime, significa una denuncia desde el dolor y desde la estupefacción de que todavía pudieran suceder en un país como el nuestro cosas como Pedro esta. Soriano con el anarquista, ¿verdad? Esa letra es de Chicho Sánchez Ferlosio. ¿Sí? Muy buena letra. Chicho Sánchez Ferlosio era de los grandes letristas que tuvo este país durante aquellos años. De hecho, fue el introductor de Javier Crae, precisamente. Fue el que animó a Javier Crae a que cogiese, a que cantase, no tanto a que cogiese la guitarra. Crae, como guitarrista, probablemente los dos peores guitarristas que han incluso comido durante cierta época de su oficio hemos sido Javier Crae y yo. Lo conocí personalmente y la verdad que me pareció un tipo excelente. ¿Qué ha significado, Gallardo, para ti la literatura y la música? Mi vida. Yo trabajo para comer y escribo y hago canciones para vivir. Eres de los que podrías estar sentado en tu biblioteca con tu música y con tus avíos de escritura horas y horas, ¿no? Sí, pero también necesitaría la calle y los amigos y la fiesta y dar un paseo, pero, hombre, yo leo mucho en los bares, entre otras cosas porque me acostumbré, como en mi casa había siempre tantos jaleos, de pequeño había uno tocando la guitarra eléctrica, dando la lata, había otro que escuchaba otra música. Se llamaría Javier, ¿no? Se llamaba Javier. A veces se ponía los cascos, pero claro, no los enchufaba. Claro. Y yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana y escuchaba a Deep Purple sonando a cañón, y le dije, pero tú estás loco, y dice, sí tengo los cascos puestos, pero sin enchufar. Claro. Son cosas que te marcan. Entonces, bueno, es verdad que los bares han significado para todo proyecto creativo, literario, musical, como una segunda casa. Allí se han cerrado desde discos, desde contratos, se ha escrito música. Sí, yo no sé si tú eres de los que creativamente eres de servilleta de barra de bar. Sí, yo el poemario La tristeza de los días laborables está escrito íntegramente, bueno, la primera versión quiero decir, luego eso se pasa, está escrito íntegramente en un bar, en una cafetería, todo. Luego ya he dejado de utilizar las servilletas porque me bajé una aplicación que es como una nota de esta en el móvil. Ahí está el demonio, ¿eh? Y utilizo la aplicación, sí. Sí, porque tú eres de libros electrónicos o todavía te gusta tocar el papel. No, porque no se maneja bien eso. Si no, sí. No te veo yo con libros electrónicos. No sé utilizarlo, no sé utilizarlo, pero vamos, que supongo que estará bien también. Lo que sucede es que, claro, que yo soy muy curioso, entonces yo soy un lector que si hay un asterisco y una nota a pie de página, me cargo la nota, leo la nota.
y leo el prólogo. ¿Qué sucede con eso? Que yo he visto libros electrónicos donde pone, porque, no sé, entonces Faulkner fue y te pone, y tienes que pinchar Faulkner y te va a la Wikipedia. Claro, me puedo tirar para leer una página 6 días. Entonces me da un poco de miedo por eso, porque es que voy a pinchar en todo. Bueno, dice, tengo un poema aquí de Silvio Rodríguez, hablando antes de él, decía: hay locuras que son poesías, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Muy bonito, y además la canción también lo es. Exactamente, yo sí creo que todo el ser creativo no puede abandonar ese punto de locura, jamás. No, hay claro, lo dice Silvio y yo lo corroboro, hay locuras que no merece la pena curar. Hacer este trabajo concretamente del disco, quitándole horas a tu tiempo libre, tú sabes que soy lector, a tus horas de lectura, metiéndote en el estudio, escuchando la misma canción 700 veces porque hay un chalice, un platillo que no te gusta como suena, o un bombo que sale al principio de una canción y deberíamos de cambiarlo. Sí, la labor de producción que la hemos hecho entre mi hermano Javier Gallardo y yo, ¿no? Toda esa, bueno, especial más él que yo he estado poniendo falta. Yo he ido ahí, esto no me gusta. Y él ha sido un poco el que ha hecho el trabajo, y sobre todo tocar la guitarra, tocar las baterías, muchos de los bajos. Luego, aparte, no quiero que se me pase citar a la gente, que estamos hablando de mucha gente. Pero eso te iba a preguntar ahora. Ahí, por ejemplo, musicalmente, ya te digo, Javier Gallardo lleva un poco el grueso, nunca mejor dicho, de toda la obra. Guitarras eléctricas, guitarras solistas, bajo en muchas canciones, batería en otros, teclados, piano, imagínate, un multiinstrumentista, además con un talento para cada uno de los instrumentos espectacular. Luego también toca el bajo, el que fue bajista de mi banda de hace mucho tiempo, Lorenzo Salas. Toca la percusión un percusionista flamenco que se llama Curro, que es un tipo también que hace un trabajo excelente en una de las canciones. Toca la armónica Miguel Rivero, que lo hace fantásticamente bien. Tocan los saxos, el saxo y el clarinete Pepe Torres, que es uno de los músicos más reputados de esta parte de Andalucía. Y cantan, especialmente quiero decir quiénes cantan, que son Carmen Álvarez, por cierto también concejala de Izquierda Unida, Elena Melero, canta Nazaret, que canta una canción que me gusta especialmente, que se llama La Negra que Canta. Ya, aquí en Platón, perdona que te interrumpa, ya te lo hemos dicho. Yo el sábado la tuve que poner repetidas veces porque qué excelencia vocal, macho. Sí, acompañado con un blues además de... Sí, curiosamente, cuando yo decía que hay de algunas canciones, pues de esa canción ha nacido un cuento sobre una cantante de jazz. Por eso te digo que trabajar con los medios que uno tiene sobre las cosas que uno quiere hacer, pues puede ser muy enriquecedor. Canta también José Manuel Barba, que tiene una cosa curiosa, además de cantar la música, el único que compone músicas ahí que no soy yo es él. Hay dos temas que la música es suya, la letra es mía, pero uno es un tema que viene en todo esto, como ves, es un bucle. En el libro de La tristeza de los días laborables hay un tema dedicado a mi mujer que se llama Una fotografía de Emilia cuando niña, y él le puso música a un extracto del poema y eso aparece ahí. Y curiosamente también él le ha puesto música a a las dos personas que más quiero en el mundo, claro, a mi mujer y a un tema que va dedicado a mi hija, que se llama Nana para dormir a Celia. Y creo que ya... se me olvidaba, canta también Adán Barba, que es el hermano de este José Manuel Jou, que canta la del tonto que tú has dicho. Es duro porque, claro, si esto llega a algún sitio, mi queridísimo amigo Adán siempre va a quedar porque cantaba la del tonto. Pero canta otra, Esto se queda entre nosotros, esto no lo va a ver nadie. Canta la del tonto y canta otra canción que se llama Supermercado. Es decir, que todos estos, que además de ser grandísimos amigos, son, de verdad te lo digo, grandes artistas. No estamos hablando de gente... y canta Javier Gallardo también, La Nana para dormir a Celia, la canta él, y yo creo que no se me olvida ningún cantante. Y yo canto, yo digo la letra de vez en cuando. Y bueno, acercarse al disco como los amigos que quieran... Ahora mismo, es que verás, este disco tiene es una situación un poco rara.
Se ha hecho una pequeña edición que la ha hecho Espejo Digital, que es una productora. Ellos escucharon el tema que canta Carmen Álvarez, La Cenicienta abandona el baile, que es el que le da título al disco, el nombre al disco, y les gustó mucho, y escucharon también el tema que canta José Manuel Barballó, Saudades. Con mis referencias personales no podía faltar. Y les gustó mucho, total, que me pidieron que se lo mandase, y a través de Gonzalo García Pelayo, otra persona que, bueno, que en su momento le vio interés a todo esto, pues resulta que ellos sacan una edición y me dicen que es como, a ver, ¿cómo te digo yo? Es como un estudio de mercado lo que están haciendo. Entonces han puesto una edición y ahora quieren hacer una página web donde se hace como una especie de preventa del disco. Es decir, la gente no tiene que poner dinero, pero tú dices, sí, yo lo compraría. Es como una especie de estudio de mercado. En función de la cantidad de gente que diga yo lo compraría, hacen un número determinado de ejemplares del disco. Como confiaron en que esto se podían vender, han hecho una primera edición pequeñita, pero que se puede comprar, vamos, se puede adquirir aquí en Sanlúcar en la librería Forum. La librería Forum está a la venta, vale 10 euros. Yo creo que está bien de precio. Yo sé que gastarse 10 euros en música le cuesta mucho trabajo a la gente, pero es que la música, el formato es un formato digipack. Yo ya he aprendido a hacer cosas, todo este lenguaje. Es un formato de lujo, es un formato con su libreto, vamos, yo creo que es un buen trabajo. El libreto para las personas jóvenes está bien, para los que sean cortos de brazos pues van a tener problemas para leerlo, porque es mucha letra lo que se ha metido. Pero bueno, y hay aplicaciones en el móvil que son... Efectivamente. El caso es que, ya te digo, el disco se puede adquirir ahí. Estamos pensando hacer una presentación en el mes de agosto, aquí en Sanlúcar. Tenemos que movilizar a mucha gente, porque hay muchos músicos, hay mucha música ahí, se falta piano... Pero bueno, con la que hemos hablado está todo el mundo dispuesto a hacerla, y sobre todo los amigos que tienen que cantar. Pues amigo Juan Antonio, ha sido un verdadero placer que hayamos hablado de literatura, de poesía, y que nos dejes esas pinceladas artísticas, por supuesto. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por... Hombre, esto se promocionará ahí, imagínate. Dentro de nada, la próxima vez tendréis que ponerme un catering mucho mejor que el de hoy. O premio Nobel como Bob Dylan. Como Bob Dylan. Ha sido un placer, amigo. Igualmente. Amigos de Café de Levante, nosotros nos volvemos a ver para la semana que viene con nuevos amigos y nuevos temas de todo tipo, aquí en Café de Levante. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Muy buenas noches y sean muy, muy felices. Sí que existen otros tiempos de caballeros andantes, de damas en sus torres de marfil, tiempos de almenas sonrosadas, de versos a los buenos aires y mil aventuras, caminos, ventas, carruajes y encantadores sin fin. Sí que existen los plateados espejos, reflejadores de pañuelos de seda a los vientos de lo porvenir. Sí, que existen los otros siglos, siglos medios, de sueños a caballo, y marismas abiertas a todos los colores de las aguas en su manantial. Aguas refrescadoras, altivas, sedientas, bamboleantes, sugerentes. Sí que existe lo imaginado. Sí que existe lo imaginado o lo por imaginar. Existen otras cosas, aunque solo estén dentro de ti. Y sí, existe el mago Merlín, y existen historias de gloria, y los sueños sedosos, y las encantadoras sirenas varadas en alguna orilla, a la hora de la luna llena. Sí que existe la magia y la barca, existe la nao con sus velas, y el narrador de cuentos que te hace sonreír. Sí que existe ese momento, un instante, un suspiro, un farol, una luz, un sendero. Existe una pluma, una palabra y su escritura. Existe un remedio al dolor, una calma y un placer al calor. Existe el arte de la escritura, a bordo de un caballero blanco que es el poder escribir, con la música entre los dedos.
para hacer vivir y revivir tan así, sencillamente. Y sí, sí que existe. Sí, sí que existen, y yo los he visto. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.